¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, otro notable invitado, Andrés Arauz, ex candidato presidencial de Ecuador y secretario general del Movimiento de la Revolución Ciudadana, directamente desde Quito. Andrés Arauz, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí contigo. Andrés, el domingo tomó posesión de la presidencia del Ecuador por los próximos 4 años. Daniel Noboa, tu reacción. Bueno, te prometo que yo estuve viendo el discurso de posesión de Daniel Noboa, tratando de encontrar alguna luz, alguna señal de esperanza, de bienestar para mi pueblo. Y debo decirte que con decepción, a pesar de que no esperaba mucho, igual con decepción, no encontré ninguna fuente de esperanza. El discurso de Noboa estuvo lleno de lugares comunes, frases sencillas, vacías. Parecía más un discurso de autoayuda, de coaching, de motivación, que de un programa para un país para los próximos años. Se nota, y esto es consecuencia, de que la derecha ecuatoriana, casi igual que el resto de la derecha latinoamericana, no tiene un programa que ofrecer al país y a la región, no tiene un proyecto de país, no tiene una propuesta más allá del odio, de la confrontación, de el referirse despectivamente de sus adversarios políticos, y esa creo que es una señal muy negativa para el Ecuador. Mientras la derecha, la oligarquía, los sectores pudientes de mi país no tengan una apuesta para el desarrollo, no propongan un eje de acciones por el bien de nuestra gente, en el Ecuador va a seguir corriendo sangre, fugándose los cerebros y migrando millones de compatriotas. Así que lamentablemente no veo mucha fuente de esperanza en el discurso de Noboa. Y sin embargo, tuvimos a Petro presente en la ceremonia, siendo la noticia del día en realidad su presencia, porque primero declaró a Jorge Glass como preso político y segundo, invitó a un gran diálogo nacional en el Ecuador, en donde me imagino él se ofrece a ejercer de mediador. Eso está muy bien, nosotros y yo creo que debemos aceptar esa invitación al diálogo nacional, pero anteponiendo la verdad, nuestra constitución, sobre todas las cosas. Y ojalá que en ese proceso de diálogo se pueda relegitimar el señor Noboa. ¿Cómo? Abriendo las urnas, auditando el proceso electoral para que no quede duda de su aparente victoria. Bueno, justamente para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, acá hablamos que hubo una primera vuelta en febrero en donde los dos primeros candidatos que pasaron a la segunda vuelta obtuvieron el 44% de los votos. Hubo un empate técnico. Desde ese entonces hasta el mes de abril que se disputó la segunda vuelta, la candidata de tu partido, es decir, tú eres el secretario general del Movimiento de la Revolución Ciudadana, hablo de Luisa González, obtuvo alianzas con otros partidos y, sin embargo, cuando llegan los resultados, logra el mismo 44% que la primera vuelta y una diferencia de 11 puntos, es decir, oficialmente lo que vende el Consejo Nacional Electoral es que este señor Noboa ganó con el 55% de los votos contra el 44% y matemáticamente hay muchos analistas expertos que dicen que los números no pueden ser, no pueden dar. Acá la candidata rival de Noboa, estamos hablando de Luisa González, dice, es el más grotesco fraude en la historia del Ecuador. Te pregunto entonces, ¿hay que seguir 4 años más con el señor Noboa y acá no ha pasado nada? Mira, lo terrible es que si es que ellos están tan confiados de su margen de victoria, lo primero que debían haber aceptado es la apertura de las urnas. Yo hubiera dicho, ya pues abran las urnas que quieran, abran los cartones que quieran, cuenten las papeletas que quieran, háganle el análisis que quieran, porque iban a estar muy confiados en el resultado. Y lo que hemos visto más bien es una negativa sistemática a la apertura de las urnas, a la apertura de los datos que constan en las actas y a la examinación de las papeletas.
Se han hecho innumerables pedidos de información, pedidos de reconteo, señalamiento de irregularidades de tanto micro como macro, y el CNE ha negado absolutamente todas. No se ha abierto una sola urna para proceder al reconteo. Nuestra sospecha es porque no quieren que se examine el análisis químico de las papeletas. Generalmente, el Consejo Nacional Electoral tiene bajo su custodia las papeletas de las elecciones en los cartones de las urnas durante 7 años inclusive. En esta ocasión están ya adelantando el proceso para la destrucción de las papeletas, es decir, para destruir la evidencia del potencial hecho fraudulento que haya ocurrido. Entonces, por eso nosotros decimos, sí aceptamos un diálogo nacional, pero uno de esos elementos fundamentales debe ser la apertura de las urnas para la tranquilidad de todo el país y para que el Ecuador pueda avanzar en sus retos programáticos, en sus desafíos del desarrollo. Nosotros tuvimos oportunidad de cubrir en Ecuador tanto la primera vuelta como la segunda vuelta. Entrevistamos a numerosos analistas, entrevistamos incluso al candidato a la vicepresidencia por la fórmula con Luisa González. Y acá hay coincidencia en que el fraude no solamente se cometió el día de la segunda vuelta, se venía cometiendo desde mucho antes con un abuso del Estado. Por ejemplo, el hoy presidente, o como le quiera llamar, Daniel Noboa, ya tendría que haber renunciado a su cargo antes de por presentarse como candidato, y sin embargo no lo hizo. Era candidato y presidente al mismo tiempo. Su vicepresidenta la cambió sobre la marcha a dedo, utilizó los recursos del Estado, utilizó cadenas de televisión, regaló a través de bonos por cantidades como 500 millones de dólares que no estaban en el presupuesto del Estado. Lo que se repetía entre los analistas es: en el Ecuador, ya antes del día de la elección, la cancha estaba inclinada a favor de Daniel Noboa, y la cancha ha estado inclinada a favor de la derecha desde hace mucho tiempo. ¿Estás luchando, Andrés, contra eso? Absolutamente, Jorge, tú lo has dicho, venimos luchando en una cancha inclinada, árbitro vendido, con unos procesos totalmente irregulares, donde nos han intentado proscribir, pero este último proceso electoral fue el colmo. Recuerda que en primera vuelta Noboa sacó un exit poll en donde decía que había ganado en primera vuelta, en donde incluso se demostró que el encuestador del exit poll de Noboa cometió fraude matemático al hacer el cálculo de forma errónea deliberadamente. Entonces, aquí había una intencionalidad de realizar un fraude programado desde el primer día, pero en la primera vuelta lo pudimos detener porque lo intentaron hacer en la esfera informática, en la esfera de las actas, y eso lo tuvimos muy controlado. Sin embargo, en la segunda vuelta, nuestra principal omisión fue que no le pusimos suficiente atención a la auditoría de lo que se denomina el material electoral, es decir, las urnas, las papeletas, los esferos y los distintos elementos logísticos que constituyen el proceso electoral en su plano físico. Por esa razón creo que ellos se niegan ahora a la apertura de las actas. Pero como dices, este ha sido un proceso absolutamente plagado de irregularidades, de cancha inclinada, donde cambiaron las reglas a medio camino, y ahora no les es suficiente con haber cometido el fraude en el proceso electoral como tal, sino que además están intentando silenciar a las voces críticas que podemos, a través de argumentos, datos, elementos científicos, rigurosidad académica, plantear alternativas al país, denunciando la corrupción, los malos manejos, las malas prácticas de un gobierno de derecha, y proponiendo una alternativa progresista que le hemos denominado el progresismo 2.0 del buen vivir, que contempla toda una agenda de desarrollo para nuestro país en el plano educativo, del conocimiento, de la soberanía sanitaria, de la salud, de la seguridad ciudadana y, por supuesto, de una economía dinámica que genere empleo e inclusión para todos. Nada de eso ha estado presente en el discurso de Noboa y por eso nos intenta silenciar ahora. Bueno, justamente el ex vicecanciller del Ecuador, estoy hablando de Quinto Lucas, ha publicado en redes sociales, y leo textualmente lo que ha dicho. Dice sus palabras:
mi solidaridad con Andrés Arauz ante una nueva persecución política por parte de la fiscal y con todos los perseguidos y perseguidas políticas. Ecuador vive un estado de persecución política permanente y la comunidad internacional se hace una pregunta. ¿Cómo en los últimos días tú has sentido la persecución que están tratando de hacer a tu persona? Mira, el último día antes de renunciar, la fiscal general Diana Salazar, que ya tiene un historial de persecución en mi contra, incluyendo en la elección del 2021, cuando me acusó falsamente de recibir fondos del ELN y que luego fue demostrado que era una patraña, una mentira absoluta, en esta ocasión vuelve a acusarme, pero un día antes de renunciar. Un día antes de renunciar, lo que a todas luces genera una llamada de atención de por qué hace esa acción. 2 días después de renunciar, nos enteramos que Daniel Noboa la nombra embajadora de Ecuador a la Argentina, violando pues el código de ética, los principios de buena gestión de fiscales y de esa manera incurriendo en la revelación de un acuerdo político entre Daniel Noboa y Diana Salazar. ¿Qué más hizo antes de irse? Justo los últimos días antes de irse, archivó todas las denuncias que tenía en su contra Guillermo Lasso y archivó todas las denuncias en su contra que tenía Daniel Noboa. Entonces vemos cómo este acuerdo político en donde ella pasa a ser ahora subordinada de Noboa estaba configurado desde mucho antes de que ella renuncie. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el decreto ejecutivo en el cual Noboa la designa embajadora en la Argentina, se revela que Milei dio el beneplácito para que Diana Salazar sea embajadora de Ecuador en Argentina el 29 de enero del 2024. Es correcto, 2024, es decir, hace un año y medio que ella sabía que iba a ser embajadora de Ecuador en Argentina y que por supuesto durante todo ese periodo no podía hacer nada que le moleste al presidente en funciones y al contrario, estaba siguiendo la agenda del presidente con una injerencia del Ejecutivo en la administración de la Fiscalía, incluyendo, por supuesto, la persecución a los opositores políticos, entre ellos a mi persona, ¿no? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en el Ecuador. De lo que se me acusa es de haber publicado un tuit. El cargo que se me acusa no es corrupción, no es tráfico de influencias, no es manipulación, no es estafa, no es ningún delito contra la vida, ni el patrimonio, ni nada por el estilo. Lo que se ha utilizado en este caso es la asociación ilícita, que como sabes, Jorge, y lo sabe toda América Latina, es un delito genérico que no acusa de ningún delito en particular, sino que simplemente se estaba conversando, se estaban reuniendo para supuestamente cometer otros delitos. Entonces es un delito claramente alineado a una agenda de persecución política. Y esa agenda de persecución política ya ha tocado también a otros líderes de tu partido, el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando del expresidente Correa, Jorge Glass, que no solamente fue secuestrado como del interior de la Embajada de México en Quito, que ya era asilado. Estamos hablando de numerosos miembros del gobierno del presidente, estamos hablando de Rafael Correa, que sistemáticamente, desde lo que Correa llama la traición de Lenín Moreno, ha estado sistemáticamente tratando de desmantelar todo este movimiento político, cortando la cabeza, decapitando a sus líderes. ¿Es así de claro? Es así de claro, Jorge. Empezaron por Rafael Correa, pero tenemos a casi todo el gabinete original del gobierno de Rafael Correa, tristemente en el exilio, en el autoexilio, viviendo en el exterior, aportando sus conocimientos a otros países, a la academia de otros lados, inclusive de otros gobiernos, porque en nuestro país estamos siendo perseguidos. Tristemente, esa es la realidad que hemos tenido que sobrellevar ya aproximadamente 8 años, pero en esos 8 años, a pesar de una persecución tremenda, tú sabes, el lawfare tiene un componente judicial, pero sobre todo tiene un componente mediático de sentenciar a través de los micrófonos.
Y nosotros, a pesar de todo ese embate sistemático, permanente y constante durante 8 años, nos mantenemos como la principal fuerza política del Ecuador, con un piso, si es que quieres creer los datos del CNE, del 44% de la población, que hemos estado permanentemente en la segunda vuelta electoral, que tenemos casi la mitad de la asamblea con nuestros representantes, que tenemos los principales gobiernos locales de las principales ciudades y provincias del Ecuador y que hemos ganado, hemos derrotado en sus propias propuestas de consulta popular tanto a Guillermo Lasso como a Daniel Noboa. Así que sí, estamos siendo perseguidos, estamos siendo vilipendiados, pero a pesar de eso tenemos una fuerza social y electoral extremadamente importante que no hay que menospreciar en absoluto. Y por esa razón van a intentar seguir persiguiéndonos, seguir atacándonos para intentar debilitar a nuestro proyecto. Sin embargo, nosotros nos mantenemos absolutamente firmes con la ciudadanía, con nuestro pueblo, en este caso para resistir ante un modelo de carácter plutocrático, es decir, un gobierno de los ricos para los ricos, como se evidenció en el discurso del señor Noboa. Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrés Arauz directamente desde Quito. Andrés, ex candidato presidencial y secretario general del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Andrés Arauz desde Quito. Andrés, ex candidato presidencial del Ecuador y secretario general del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Andrés, dentro de lo que se denunció y se sigue denunciando dentro del Ecuador es que Daniel Noboa es el hijo del hombre más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador. Álvaro Noboa, su padre, empresario bananero, el principal empresario bananero, que incluso intentó 5 veces ser presidente y no tuvo éxito. Y desde las exportaciones de bananas, como les decía, el principal exportador de bananas, llegan de 2 puertos del Ecuador, que por lo menos las denuncias es que él lo controla a través de cajas de bananas que está controlando el empaquetamiento de las bananas a través de barcos que controlan los barcos, llegan a Europa y llegan bananas con cocaína. En Europa solamente se dice que vienen del Ecuador, no se dice de dónde el Ecuador. Por el otro lado, su hijo, Daniel Noboa, dice que lanzó una lucha contra el crimen organizado y la delincuencia y la inseguridad, pero no controla los puertos por donde supuestamente salen las bananas con cocaína. ¿Por qué esa denuncia de la relación entre la familia Noboa y la exportación de bananas con cocaína no progresa, no fructifica? Mira, hay un enorme conflicto de interés de que uno de los principales actores de la exportación de bananos en el Ecuador, de la empresa naviera, de quien administra puertos a través de su tía, etcétera, de que tiene empresas offshore que intermedian los flujos financieros relacionados a la exportación, etcétera, esté a la vez administrando el Estado. ¿Por qué? Porque no van a tomar medidas que afecten a la viabilidad del negocio, sea un negocio lícito o ilícito, porque tristemente buena parte de la industria naviera y la industria bananera deciden no hacer nada al respecto, aunque fuesen inocentes, simplemente porque afectaría la rentabilidad de su negocio. Por ejemplo, tuvimos hace un año y medio, una reforma a un decreto ejecutivo en donde establece menos controles de inspección antinarcóticos al banano. ¿Por qué? Porque dicen que eso era una carga administrativa demasiado grande que generaba costos a los pobres empresarios bananeros, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos ver
que hay una especie de complicidad pasiva con el negocio de la exportación de la cocaína y de otros estupefacientes al exterior, principalmente en Europa. Hay casos, ¿no es cierto? Hay evidencia en la misma Europa de que se ha utilizado la infraestructura logística de las exportadoras y navieras para poder exportar cocaína. Pero yo sí quiero en esto ser también absolutamente claro. No podemos reducir la responsabilidad por el asunto del narcotráfico en las partes ecuatorianas. Cada gramo de cocaína que sale de Colombia, que sale de Ecuador e ingresa a Europa, ingresa a Europa. Es decir, hay problemas de corrupción, de mafias, de administración portuaria, de conflictos de interés, también en los puertos europeos. Y sin embargo, tú sabes, la historia de América Latina es que ellos ponen las narices y nosotros ponemos los muertos. Por eso es indispensable que exista, además del fortalecimiento de la política de seguridad dentro del Ecuador, una política de carácter global, por lo menos hemisférica, para que haya una responsabilidad compartida y se evite la entrada de los estupefacientes a las fronteras europea y norteamericana y que se evite que el tráfico de armas que viene de norte a sur continúe. Si logramos frenar las armas que llegan de Estados Unidos al Ecuador, podríamos frenar el 70% de los delitos que ocurren en nuestro país con armas provistas por fábricas estadounidenses. ¿Hasta dónde los grupos irregulares, el narcotráfico, la criminalidad institucionalizada gobiernan el país? Mira, yo creo que la peor parte que tuvimos en el Ecuador se dio en el gobierno de Guillermo Lasso. Lo evidencia un informe de la Policía Nacional denominado León de Troya, en donde empezaron a investigar a parientes del señor Lasso, a unas mafias vinculadas al narcotráfico, que empezaron a recomendar nombres para las instituciones estatales, la Oficina de Aduanas, el Ministerio de Agricultura, entre otras oficinas claves, hasta llegar a la propia comandancia de la Policía Nacional. Y eso significó que por primera vez en la historia el crimen organizado ya no combatía al Estado, sino que estaba adentro del Estado. Y ahí es cuando tuvimos la escalada de la violencia más grande de la historia, precisamente durante el gobierno de Guillermo Lasso, que pues es un banquero que le interesa captar más dólares. Ecuador es un país dolarizado y los dólares tristemente se originan también en el circuito de lavado de dinero. Por esa razón, esa simbiosis entre poder económico y particularmente banca con el crimen organizado es el que terminó dañando a nuestro país y tristemente va a ser muy difícil de recuperarnos por esta lamentable fusión. Y por último, entonces, también el tema de las posibles bases militares estadounidenses en el Ecuador. ¿Dónde estamos? Mira, el ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, el señor Brown, que habría que investigar por qué lo sacaron de la embajada hace apenas un mes, él dijo que Estados Unidos no tenía interés en tener una base permanente en las Galápagos o en Estados Unidos. Y la clave ahí es todavía y permanente. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú analizas los documentos del Pentágono, particularmente los informes del Comando Sur, caracterizan a las Islas Galápagos como un punto estratégico, tanto de defensa de los intereses de los Estados Unidos en el Canal de Panamá, como una proyección hacia el Pacífico en un potencial conflicto bélico con el gigante asiático. Entonces, por esa razón es de interés clave establecer una presencia militar y naval de los Estados Unidos en las Islas Galápagos, al punto que durante el gobierno de Noboa ya se aprobó la presencia de personal militar estadounidense en el Ecuador con inmunidades diplomáticas por un lado, y el Consejo de Gobierno de Galápagos ya aprobó que puedan entrar naves, buques, etcétera, de guerra de los Estados Unidos y anclarse en las Islas Galápagos. Entonces estamos viendo esto con muchísima preocupación, se está sacrificando la soberanía del país, se está violando la Constitución que dice que es un país libre de bases militares extranjeras y sobre todo las Islas Galápagos, que es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio natural de la humanidad que está siendo amenazado por la presencia de fuerzas bélicas
en ese territorio tan paradisíaco, ¿no? Entonces, ojalá que haya sensatez en nuestros gobernantes, que los propios Estados Unidos digan, aquí vamos a tratar de disminuir nuestra presencia bélica en la región y que se dediquen a arreglar los propios problemas que tienen en su propio país sin seguir dañando a los nuestros. Entonces, Andrés, pese a la cancha inclinada, bastante inclinada con todos los elementos que tú me decís que no solamente es a nivel político, sino a nivel económico y a nivel geopolítico, ¿hay optimismo para enderezar la cancha y ganar las próximas elecciones? Mira, siempre aquí se trata de tener un optimismo crítico, ¿no? El poder ver hacia adelante con las perspectivas de forma realista, pero siempre acompañados de nuestro pueblo. Insisto, a pesar de todo el ataque, de todo el daño sistemático que nos han hecho a lo largo de 8 años, tenemos un piso del 44% que un gobernante, si es que es sabio, no puede ignorar, no debe ignorar. Y por eso estamos abiertos a una conversación sincera con la verdad y la Constitución por delante para encontrar días de prosperidad, de felicidad, de bienestar para nuestro pueblo. Estamos dispuestos a avanzar, pero al mismo tiempo fortaleciéndonos para el siguiente reto democrático que nos ponga la historia. Muy probablemente un referéndum alrededor de las reformas constitucionales, muy probablemente un proceso constituyente y muy pronto, además, eso sí por seguro, tendremos los procesos seccionales de elección de autoridades locales. Andrés Arauz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Jorge, muchísimas gracias y un abrazo también a todas las voces de solidaridad ante la terrible persecución que estoy enfrentando en estos momentos en el gobierno de Daniel Noboa. Muchas gracias, un abrazo.